Algún día teníamos que hablar de la alimentación. En estos tiempos, no solo en España, en todo el mundo, pero lo que nos atañe es nuestro país. Así que daremos un repaso para ver cómo están las cosas. Para empezar, diremos que España es el país más rico del mundo. Eso dice la gente, porque claro, nuestra comida, nuestra producción mediterránea, pues así lo avala. O así lo avalaba. Porque en los últimos tiempos han cambiado mucho las cosas. Más de lo que la gente se puede imaginar. La gente sabe que han cambiado las cosas, pero tanto como realmente han cambiado. Mucha gente no lo sabe, ¿no? El pueblo es feliz consumiendo esa comida mediterránea que es de siempre, esa comida mediterránea que también nos muestran en TV y que tanto hablan los grandes cocineros y claro, claro. Pero lo que hoy se come, aunque se produzca en España, por lo que se comía hace 25, 30, 40 años, no tiene nada que ver. Estamos sumidos en un desastre catastrófico, fijaos lo que os digo. Y además hay ciertas bases que son cómo se produce, cómo se elabora y dónde, en qué artefactos se elabora. Así que el mundo alimentario parece un mundo al revés. Se prima mucho más la producción, aunque luego haya que tirarlo. Dicen, se comenta, se habla, y es fácil que sea así, que con lo que se tira, lo que se desperdicia, podrían tener acceso a la comida 2.000 millones de personas. Con que mira, así que primamos mucho la producción y sobre todo la belleza productiva y el resto, que tal vez sea lo más importante, parece que trabajemos contra ello, que es contra la calidad, la sanidad y luego la falta de efectos secundarios al comer este tipo de comida. Y ya digo que es tanto en la producción, en la elaboración y en los artefactos donde se elabora. Hay un problemón, tenemos un problemón gordo, pero como la vida sigue, el cáncer, por ejemplo, no le ataca al 100% de las personas a la vez, pues esto tira para adelante. Está el sistema sanitario, que también si pudiese hablar en este podcast del sistema sanitario con respecto a todo, a la alimentación, ya veríamos que esta es la cosa bien, pero bien fastidiada. Luego hay mucho medicamento que al final la gente no sabe si se ha muerto de lo que ha comido, de las enfermedades que ha contraído o de los medicamentos que se ha metido al cuerpo. Así que para empezar hablaremos del sistema productivo. Nuestra cacareada alimentación mediterránea, pues hoy de Mediterránea sí estamos al lado del Mediterráneo, pero se produce con una cantidad de venenos, de insumos que le llaman ahora, vamos, es una blasfemia lo que le están echando. Date cuenta que solamente en España cada año se echan más de 75.000 toneladas de venenos al campo, al sistema que luego de ahí le hacen las plantas que nos hemos de comer todos y que también se ha de comer el ganado, que también luego nos comemos esa carne. Para empezar, todas las frutas y verduras son fumigadas al menos 15 veces preventivamente. O sea que ni siquiera les haya llegado una plaga, simplemente se les para prevenir que la plaga aparezca, la fumigan, haya plaga o no. En algunos productos como por ejemplo las peras, las mandarinas, las naranjas, estaban hablando de hasta 32 productos fumigados antes de la recolección. Y luego no te digo nada que las abrillantan con nuestros productos para que tengan buena presencia. Es que a los 3 o 4 días de haber echado el fumigante se desactiva y ya no es dañino para el humano. Bueno, eso es lo que decís, pero no creo yo que eso sea cierto. Hay ciertos fumigantes que son permanentes y que se echa un fumigante sobre otro fumigante y al final hay un cóctel de fumigantes que el cuerpo, vamos, lo que no sé es cómo lo resistimos. Los animales del campo no lo han resistido. Ha desaparecido la fauna
tanto los insectos, reptiles, mamíferos del campo, aves, en un 9,999, no un 99,99999%. Prácticamente no queda nada de fauna de ningún tipo. O sea que, claro, a ellos no los cuida nadie. Ellos no tienen veterinarios ni médicos que tengan sus propios hospitales ni nada para que les alivien el cáncer o vayan a hacerse pruebas de sangre ni nada de esto. Entonces, los que sí se miran son los animales de granja, que estamos nosotros encima, y para eso hemos inventado medicamentos, pues para que prosperen las granjas y los animales sigan adelante. Pero los del campo, que no nos hemos preocupado más que de algunas especies, sacarlas adelante como sea, al lince, al quebrantahuesos y poco más, el resto, hay, no sé si decían, 300 especies diarias en el mundo que se están extinguiendo. Y aparte que también hablaremos, porque todo va en la alimentación, me explico, cuando hay una prueba nuclear en Argelia por los franceses, desde luego la radiación que nos viene en el polvo que sube a la estratosfera y luego cae en forma de lluvia, también cae aparte de que lo respiramos, también cae en las plantas que luego nos hemos de comer y en el suelo de donde se han de alimentar o beber nuestras plantas alimenticias. O sea que no es solamente los fumigantes que se echan, que es una barbaridad. Esos 75.000 toneladas que se echan solo en España. Claro, ahí hay un compendio, hay un componente económico para fabricantes, traficantes, la gente del detal, muy potente, que diría, es que cerrarían muchas fábricas de laboratorios químicos de venenos. Bueno, pues no sé, pues que se dediquen a otra cosa, ¿no? Pues o más vale, bueno, no hay compensación contra la salud, el que haya más trabajo o no haya más trabajo. No hay compensación. Luego, que tiene que tener mucha belleza las peras, por ejemplo, y que no haya ningún gusano. Joder, a mí me sale una fruta con un gusano y lo celebro, aplaudo. Cojo la navaja, saco el cuchillo, saco el gusano, que ya no hay, pero alguna vez he sacado y eso es un lujo porque sé que esa pera está sana. O esa manzana. Antiguamente decían que comerte, por ejemplo, la piel de la fruta, pues es donde estaban las vitaminas. ¡Cómete la piel! ¡No la peles! ¡Que ahí están las vitaminas! Pues hoy por hoy es un peligro mortal, si no es a la corta a medio plazo, comerte la piel de la fruta, porque hay una acumulación, sobre todo en el rabillo por donde se sujetaba la pieza al árbol, hay una acumulación de venenos que da terror. Cuando te llega una lechuga a casa llena de pulgones y de bichitos, que alguna vez tenemos la suerte de que llegue, qué placer retirarlos debajo del grifo, estos bichitos, y decir, joder, ¿sabes? Que no le han fumigado tantas veces, como todo lo que viene tan limpio, tan puro, tan sano. Me refiero a, visualmente hablando, es un peligro para la humanidad. Y lo permiten y lo auspician y no anuncian, por ejemplo, los tertulianos de televisión, oye, la comida, si te llega una pera fea, porque pues quitas el gusano y esa pera es la que está sana. Pero pues que no tenía por qué siempre tener gusanos. Antiguamente, joder, cuando vivíamos en el pueblo y no fumigamos a veces nada, ni una sola vez en todo el año, pues casi siempre producíamos bien, sin ningún tipo de plaga. Lo que pasa es que ahora se ha fumigado tanto que también han matado los insectos y pájaros depredadores que se comían esas plagas. Es decir, cuando había una plaga había otro animalito antiplaga que se comían las plagas y por eso antiguamente se cogían. Ahora dicen los agricultores, es que si no echamos no producimos, no cogemos. Claro, habéis matado también las mariquitas, las libélulas, las arañas, las mantis religiosa. Hombre, pues ¿qué queréis? Si os habéis cargado y hay otros animales que se comen los ácaros
esos que se pegan a veces, que parece, pues llega una contraplaga y se come los ácaros y se alimenta de ello. Pero claro, si os habéis cargado todo, os habéis cargado no solamente las plagas, que también os habéis cargado los animales que se comen las plagas, como de esos animales ya no quedan, esos insectos o esos pájaros no quedan. Fíjate la curruca capirotada que se comía, que cogía una rosácea, como son los manzanos, los perales también, y si se había llenado de pulgón, acudían la curruca capirotada como loca, porque era un placer, para ellos era una golosina comerse esas, pero como ya no los pájaros, a base de venenos, bien cuando están las crías en los nidos, en los árboles, bien a los adultos que pasan esos buenos atomizadores y los habéis envenenado, pues ¿qué queréis que pase? Pues lo que ha pasado es que si no hay antiplagas, lo que prospera son las plagas. Los antiplagas tardan mucho en reproducirse, digamos, extensamente, que haya grandes cantidades de antiplagas. Por ejemplo, un pajarillo tiene que encontrar pareja. La pareja, pues, hace un nido con 3 o 4 pollos. Esos pollos ya, para poder reproducirse, si nadie los ha envenenado, necesita otro año para poder hacer otro nido con nuestros 3 o 4 pollos. Una antiplaga no, mira, los pulgones, por decir algo, se reproducen por partenogenosis, que no necesitan ni machos ni hembras, todos son machos y hembras a la vez, y encima no necesitan ni copular, ni poner huevos, ni nada, paren ya las crías enteras, y además no han hecho todo el crecimiento a adultos, que es muy rápido, un mes, y a medio crecer ya empiezan a parir sin parar, crías completas y totalmente desarrolladas, minúsculas pero desarrolladas. Y cuando esas que está pariendo sin parar, una detrás de otra, a la vez que succiona los jugos de la planta, fíjate que las plagas, por eso son plagas, se reproducen con mucha velocidad, con mucha rapidez, por eso hay una plaga de tal. Claro, mientras que los animales antiplagas son muy lentos pero claro, si los habéis fumigado todo y habéis matado los antiplagas, ahora no queda otra que echar más venenos. Y encima preventivos. No saben lo que están haciendo. Sí lo saben, pero es que no queda otra. Ahora o echan veneno sin parar o ya no cogen. Se lo han montado mal y ahora nos toca ver y sufrir el mundo a donde nos ha llevado todo esto. Pero que la cosa no acaba aquí, que luego están los herbicidas. El suelo está fumigado por lo menos un par de veces al año por unos productos que lo que hacen es para matar las hierbas. Claro, lo echan también hasta donde llegan las raíces de los árboles. También todo tipo de hortalizas y verduras. Ven a la hierba como un enemigo a exterminar, a eliminar, sea como sea, y harían lo que sea para verlo aquello como un desierto sin hierba, cuando la hierba es el primigenio de toda la vida en la tierra, junto con el agua. Pero claro, todo el sistema productivo luego chupa de esos herbicidas, sube por el árbol y lo transmite a los productos que consumimos. ¡Qué desastre! Oye, y que se quedan tan tranquilos, ¿eh? Bueno, yo creo que todo el mundo que oiga este podcast comprenderá y sabe que todas las semillas, todos los productos, sobre todo las hortalizas y las verduras, que soportan a los herbicidas, porque lo único que muere es la hierba, el vegetal natural que sale autóctono. Las hortalizas y los productos de consumo se salvan porque las semillas están tocadas genéticamente. Han quitado unos genes y han puesto otros para hacerse resistentes a estos herbicidas. Esto también nos lleva a que se ha perdido la soberanía alimentaria en el asunto de que si alguien, el que cría, el que produce estas semillas patentadas, si un día quiere castigar a un país diciendo que no le quedan semillas, que no puede vender, o simplemente y llanamente como castigo, ese país no produce. Ese país no tiene nada para sembrar, porque tampoco aquí producimos esas semillas patentadas. Suele ser Monsanto, que se juntó con Bayer, que otro laboratorio de medicamentos y de venenos, que ahora lo producen, me parece, en ciertos países africanos.
O sea, que si ellos no nos quieren dar semillas por lo que sea, pues nos morimos de hambre. O sea, tenemos el suelo envenenado, los árboles envenenados, las semillas patentadas, que además están estas semillas recubiertas con un producto que se llama neonicotinoides, que al sembrarlo es un producto venenoso, con varios, por ejemplo, contra los fungi, contra los hongos, para que tengan un crecimiento seguro. Luego también estas semillas están recubiertas con unos venenos, pues que cuando la planta echa las raíces, las echa envenenadas. Cuando crece hacia arriba, la planta es un pelín envenenada. Cuando otorga las semillas, por ejemplo, el girasol, por decir algo, las semillas están envenenadas, un pelín solo, no para matarte en el acto ni en el día, pero a la larga, ese aceite de girasol. Luego la melaza que otorga, el azúcar que van a buscar, el néctar que van a buscar, por ejemplo, cualquier tipo de insectos, las abejas, cuando van a polinizar, es con el fin de luego no tener que sulfatar. Antiguamente os acordáis que en los grandes campos de girasoles o de colza o cártamo o cosas de estas, pues iban hasta con avionetas para no pisar con el tractor y fumigaban. Ahora ya veis que no se fumiga nada. ¿Por qué? Porque la semilla ya lleva el veneno recubierto alrededor para que la planta crezca con ese veneno y luego ya es anticaricida, antiplagas. ¿Y qué pasa? Que luego se quejan los que crían abejas que no tenemos cabaña, que mire usted que son los abejarucos quien se comen las abejas. No, maño, no. A lo mejor tú sí has puesto pipas, ¿eh? y tienes abejas como ganado, pues tú mismo eres el que te has cargado tus propias abejas con esas pipas pero que son todas las semillas, el maíz, el trigo, la cebada, todo viene ya. Si habéis alguna vez comprado semillas para el huerto, ya habéis visto que vienen las semillas de colores, unos son rojas, otras son azules, pues esos son los neonicotinoides. Incluso la gente que a lo mejor compra semillas para su huerto, es que como sano, yo me lo crío en el huerto y con una calidad y no me fío de lo que compro en el mercado. ¿Has puesto semillas de colores? Sí, pues las produces con neonicotinoides, con venenos. Es que yo compro en un sitio, en un vivero muy bueno, que compro los plantones de tomates, de pimientos, de berenjenas, de lo que quiera. Así, pues bueno, que sepas que prácticamente el 100% de todos los viveros que producen ese tipo de plantas para que pongas en el huerto han sembrado también con semillas de colores, con neonicotinoides. Aquí no se salva nadie. Fijaos cómo está el tema. Y acabamos de todo lo que hemos hablado y llevamos 18 minutos. Es la punta del iceberg de lo que todavía toca. Si quieres seguir adelante, pues continuamos y no olvides de suscribirte, porque yo creo que esto es un canal y son podcasts que vale la pena escucharlos. Abriremos los ojos lo que haga falta. Suscríbete, toca la campanita y dale a me gusta, por favor. A mí me da cosa ver todos esos campos de olivos, provincias enteras, con el suelo pelado, limpio, que ha llovido y no hay ni una sola hierba. Vosotros imagináis, parece el desierto del Sáhara con los olivos puestos en medio. Pasa igual con los almendros y con cualquier tipo de frutal, los naranjos y todo. Pues eso ha sido a base de echar venenos al suelo, sobre todo herbicidas. Venga herbicidas, venga herbicidas. ¿Qué pasa? ¿Que eso no se lo chupa luego el árbol o qué? Pues claro, cuando cae, cuando llueve, pues penetra abajo al fondo de la tierra, lo pilla en las raíces de los árboles y para arriba, se lo chupan pero bien. Y luego ¿qué pasa? ¿Que las olivas no están producidas con los herbicidas que has echado al suelo? Pues claro que llevan los herbicidas. Y luego encima un montón de fumigantes, porque si no llega la mota, porque si no, y ahora el cobre no hace nada. Está demostrado que todo lo que fumigues luego se lo chupa el árbol para adentro. El árbol tiene unos poritos, todas igual la piel que las hojas, unos poritos que lo chupa todo por dentro. Luego hay árboles
que también se fumigan más que nada, sobre todo cuando están en flor, porque al ser una herida, la flor al fin y al cabo es una herida abierta, una apertura al árbol. Pues pasa a través de ahí y para adentro. Y luego todo lo que produces, imagínate, el aceite de oliva español, el mejor aceite del mundo, no sé qué, pues un aceite envenenado. Que claro que en el acto no te mata, es muy poquito, pero que todo se va acumulando. Y no es eso solo que has comido en la lechuga, en el tomate, en las frutas que luego te comes, en las judías que te has arreado, en el pan que también te comes, todo junto, en el vino. Anda, que no fumigan las viñas también, que ves las viñas peladas sin una hierba ni media. Pues todo es a base de venenos. Antes iba la gente con la jadica a cascarle, pim pam, a quitar la hierba, pero ahora ya no cogen, meten la máquina y a fumigar con ese anabolizante, y ahora ya la gente no trabaja como trabajaba antes. Ahora se llevan centenares de hectáreas, se hace falta una sola persona con un tractor y fumigando, y todo eso que pasa, que no nos lo comemos, ¿no? Mira, te llega luego el listo, el espabilado, el comprado tal vez, y te dicen, que eso ya no hace efecto a la... Mira, no, ¿verdad? No. Y luego están los pantanos, los ríos. Fijaos esos pantanos que a veces salen desde el aire, que está todo rodeado de campos de cultivo o de árboles, como por ejemplo, yo tengo por aquí fotografías de pantanos que están con inmensos hectáreas alrededor, campos enormes que se pierden en el horizonte de olivos. Pues bueno, todo va a parar con una especie de pendiente, pequeña pendiente, al final al pantano. Y el pantano se llena pues de los manantiales, de un río pequeño que viene de arriba, de las grandes tormentas que caen en esos olivos, que va al final, ahí escorrentía y va a parar y llenan el pantano. Bien, pues ese pantano, fijaos, imaginaos que todos los fumigantes que echan tanto en los árboles como los herbicidas del suelo, pues imaginad que todo eso se va haciendo escorrentía o filtrando y va a parar al final a la parte más baja, que es el pantano. Imaginad cómo está ese pantano, cómo está el agua de ese pantano. Imaginad. Y cuando el pantano está hasta arriba del todo, pues igual la proporción por metro cúbico de venenos, pues igual es un poco más tolerable, aunque seguimos ingiriéndolos. Algo siempre se queda en el cuerpo, pero cuando el pantano está vacío en estos años de sequía, que está el 20%, está el 15%, está el 30%. Vosotros imaginaos la concentración de veneno tanto en los lodos del suelo como en el agua, la proporción de venenos de todos los campos de cultivo de alrededor que han ido a parar a ese pantano. Es que no hace falta ser muy luceras, tener luces, no hace falta tener muchas luces para entenderlo. Otra cosa es que te hayas dado cuenta por ti mismo o no, que estamos pensando siempre en nuestras cosas y tal, y no caemos en esas historias, ¿verdad? Pero ahora que ya lo estás oyendo, pues dices, ostras, pues es que es verdad. Claro, no hace falta tener muchas luces, con lo suficiente para la vida del día a día es suficiente para verlo. Otra cosa es que te importe o no, que le dé por saco. Bueno, pues esa es otra historia, ¿verdad? Que por cierto, luego el agua de ese pantano es el que se utiliza pues para regar los campos, para regar esos huertitos, que dices que vives ecológico, alimentar los grifos de los pueblos, las fuentes, el agua de beber de las casas. Quiero decir que, y aunque pongan depuradoras y todo lo que quieras, pueden poner lo que quieras, las depuradoras, si la hubiere, esos productos venenosos que son átomos sintetizados y juntados, digamos, eso no lo quitan. O sea, te lo metes al cuerpo sí o sí. Y luego aguas abajo del pantano dicen una cosa que no han estudiado, o lo han estudiado y no nos lo dicen, es la cantidad de abortos, de gente que se ha quedado estéril, de nacimientos con malformaciones congénitas, de enfermedades raras, de autismo, que hay aguas abajo de ciertos pantanos. Eso no nos lo dicen. ¿Que han hecho los estudios? Pues no lo sé. Pero si los han hecho se habrán horrorizado. Porque es además de sentido común. Es que tampoco hace falta ser científico. Pero
cáncer. ¿Cuánto cáncer habrá en este pantano que está rodeado de estos campos de cultivo, de esto todo olivos, 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 y en medio está el pantano? A ver, ¿qué tipo? ¿Lo han estudiado? Si lo estudian, lo prohíben. ¿Qué van a prohibir? Lo callan para no causar alarma y para que los trabajadores de las empresas químicas y todo lo que rodea al transporte y todo, pues claro, sigan trabajando. Claro, normal. Si es igual, si ya ves, cada día hay más gente por todas partes. Nacemos todavía más de los que morimos. Está guapo el panorama, que sí. Y calla, que esto solo acaba de empezar. Ya veis que los productos que comemos del campo son una ignominia. Pero calla, que los animales que nos comemos comen también de estos productos y están acumulados en su carne. Pero no es solo eso, sino que los hemos, en lugar de criarlos sueltos en el campo o en pequeñas explotaciones, por ejemplo, los cerdos, enormes explotaciones, 2000 cerdos en una sola granja, complejos de 4, 6 granjas de esas, venga, 6000, 8000 cerdos juntos. Claro, se les pone un cerdo enfermo y es capaz de fastidiar toda la cabaña. Miles de ellos. Entonces solo hacen que echar medicamentos preventivos, antibióticos preventivos, que aunque ellos prohibieron, se sabe seguro y se hace la vista gorda que se les sigue echando. Hombre, tienen que curarse antes de ponerse enfermos. Luego, el montón de vitaminas sintéticas que no son naturales, un montón de hormonas de engorde, hormonas de crecimiento. Daos cuenta que un lechón que entra a una granja con 2-3 kilos, en 3 meses sale entre 90 y 95 kilos. 3 kilos diarios de engorde. Pasa lo mismo con el pollo, con el conejo, con el cordero, con todo está tabulado. Todo esto, imaginad qué piensos se están comiendo y cómo se está produciendo esa carne. Él dice, no, luego al humano no le pasa nada. ¿Cómo no le va a pasar nada? ¿Cómo no le va a pasar nada? Lo que pasa es que no te mata en el acto y parece que sea más inocuo. Hombre, si llegara la comida y te murieras, todo el mundo muerto, pues diría, joder, ¿qué estamos haciendo? Pero como las enfermedades de cáncer y todos estos problemas de nacimientos con enfermedades raras y tal igual, pues esto viene muy a medio plazo, muy a largo plazo, alguien al corto plazo, si abusa, pero quiero decir que nos está afectando, pero a la larga. Y luego está el sistema sanitario para controlar un poco el tema y se acabó. Pero ya hasta cierto punto controlar el sistema. Que hablaremos un poco de esto también, un poco al final, ¿vale? Del sistema sanitario, qué es lo que controla y qué es lo que no controla. Y que debiera controlar. Pero es que no solamente este tipo de comida que crían, también echa unos residuos cargados también con estos medicamentos preventivos, con estas vitaminas preventivos, con estas hormonas de engorde, con estas hormonas de crecimiento, y todo esto, como no saben cómo deshacerse de ellos, los arrojan al campo. ¿A qué campos? A los de cultivo, que además a las plantas les gusta mucho crecen mucho mejor con este tipo de sustratos, ya que hacen las veces de estiércol, antes era natural, cuando las gallinas en los pueblos o incluso las vacas y terneros comían harina de cebada y de maíz molido y eso es lo que comían, más luego el alfalfa o paja, pero ahora ya llevan y sin medicamentos ni nada. Eso no es lo mismo que lo que ahora arrojan a los campos, que las plantas también lo chupan y tal. O sea que además de los fumigantes de herbicidas y fumigantes preventivos para antiplagas y tal, también se chupan los medicamentos. Anda, que no les gustan los del campo echar estos productos de las granjas de cerdo, por ejemplo, los llamados purines. Anda, que no les gusta echarlos porque tiran que para qué las cosechas. ¿Y qué pasa? Que esto luego también no lo metemos al cuerpo, en las verduras, además de en la carne. Imaginad, antes, cuando... no digo antes, de toda la vida, desde que el humano comenzó a vivir de la agricultura, a hacer los asentamientos sedentarios, que antes eran nómada, sacaba a las ovejas y a los corderos por allá, incluso en algunos sitios las piaras y los patos. Las piaras son los cerdos y los patos, los criaban todos juntos, que luego los llamaban a las cabras,
ganado y acudían a casa. O sea, las vacas y todo. Pero los sacaban a pastar al campo y cuando segaban los campos, como no habían echado herbicidas, al poco, en 4 gotas que cayesen, ya se llenaban los campos verdes y las ovejas corrían los campos. Además aprovechaban ese paseo por los campos comiendo la hierba, que le pagaban al dueño del campo, el del ganado le pagaba un poco de dinero por correr los campos, que además las ovejas comían hierba y cagaban producto sin natural, sin medicamentos. Alguna que se ponía enferma pues la vacunaban o le metían pero era muy poca cantidad para ahora que ya todas se les mete medicamentos sí o sí. Entonces corrían los campos y la carne aquella, además de estar andada, sin grasas nocivas, porque andaban, hacían ejercicio, ahora ya están metidas estabuladas comiendo piensos compuestos a base de vitaminas sintéticas, de hormonas, de antibióticos, medicamentos preventivos como si fueran cerdos. ¿Qué pasa? Que la carne estaba limpia. Y además corrían los montes aledaños, pues que así lo que hacían era controlaban los incendios, que los incendios hay que apagarlos en invierno. Pues claro, corrían las ovejas, no crecían tanto la hierba, el fuego era más controlable. Y luego la carne era limpia y sana, pero también los quesos. Cuando te comías un queso ya sabías que era sano, puro y limpio. Pero ahora contienen lo mismo que contendría la leche o contendría la carne. Lo que pasa es que no nos paramos a pensar. Claro, ¿quién cae en eso, verdad? ¿Cómo vas a caer en esas historias? Pero sí, existe y así es, pero en todos los productos. Y el peor es, de verdad, es el pollo. El pollo es exagerado. Hacinan 70.000, 80.000 aves en una nave, y, ojo, en 7 semanas, 3 kilos de pollo, en 7 semanas, que no llega a 2 meses. Como vende un pollito recién salido del huevo, en menos de 2 meses ya está para el matadero. ¿Qué le habrán echado? De todo esto podríamos hablar pues mucho más, aunque creo que con lo hablado ya es suficiente para hacernos cargo de lo que está pasando realmente. Ya sabes, suscríbete, darle a me gusta y dale a la campanita porque yo creo que está valiendo la pena, ¿no? Hablábamos también de la forma de elaborar esta comida, que ya envenenada por sí, además tenemos unas formas, hemos cambiado las formas de elaborarla y también en los cacharros donde la elaboramos. Esto ya os va a dejar patidifusos. En primer lugar tenemos las formas de elaboración, que encima están promocionando, incluso cuando hay competiciones, premios, premio a la mejor tortilla de patata de España. Pues la que promocionan en televisión es la que no está bien cuajada, esa que chorrea, que está cruda, que cuando cortan las cuñas chorrea así el huevo crudo por dentro. Y lo ven como bueno, claro, las cosas crudas se ve que algunas de ellas están más sabrosas que si se cocinan. Bueno, están los gustos también incluso para eso, para las formas de cocinar, pero eso no es sano. Yo he tenido que hacer varias veces el carnet de manipulador de alimentos y cuando yo empecé te daban un librito para estudiártelo sí o sí. Y te hacían una concentración de gente de 200, 300 personas y te llamaban a un centro y se ponía allá un profesor, te daban unas preguntas que había que tachar las casillas buenas y tenías que presentarlo. Y si no pasabas el examen, no te daban el carnet de manipulador de alimentos. Era una cosa además seria y dura. Y decían que el huevo cuajado, la carne de color, al cortarlo, de color gris, no podía estar rosa, no podía estar cruda, no podía estar quemada, de color gris. Ahora priman los buenos restaurantes, ese cocinero que sale pertrechado con su gorrito y su camisa limpísima, además vestidos de negro en algunas
casos, que ya lo que faltaba ya, y lo promocionan como que te van a dar un chuletón de no sé qué tipo de carne, no sé qué, y lo sellan. No, primero lo ponemos en la parrilla y lo sellamos con fuego fuerte y lo sellamos bien por fuera para que no se salgan los líquidos y para que se mantengan todas las jugosidades y así, y vale, y luego cuando cortan está realmente cruda. En algunos casos echando hasta esos jugos corriendo. Eso no puede ser, porque es que además lo auspician, es que además lo promocionan, es que además son los que se llevan los premios. Y vosotros imaginaos esas carnes que encima están con un montón de medicamentos, de antibióticos, de vitaminas preventivas, de hormonas de crecimiento, hormonas de engorde, además, cruda para metértela bien al cuerpo. Y cuando en los tiempos buenos, en los tiempos que de verdad se miraba la salubridad de la gente, la sanidad, lo que hacían era que tenía que estar el corte gris. Y eso que la carne no llevaba todas estas porquerías. O sea que ahora tienen la carne toda envenenada literalmente. Y encima promocionan, digamos, que les dan los premios al que hace la carne más cruda, al que hace las tortillas más crudas, chorreando el huevo, y luego ahora pues están viendo, hace poco en Barbastro, luego no sé a quién, un equipo de fútbol que casi lo matan, pues que dice que coge salmonela, que no sé qué, que es un virus que anda por ahí, que no sé qué. Cuando la gente que come fuera dice, bueno, estoy del estómago, he cogido una gastroenteritis, y es que no, es... luego, fíjate, los últimos que hice de manipulador de alimentos, nos juntaba el gacho 2 o 3 en el bar, y yo porque intentaba trabajar bien. En un bar por ahí le invitábamos a una cerveza, le pagábamos el dinero y si alguien no sabía algo se lo rellenaba él y toma el manipulador. Y luego, ¿qué pasa? Que esta persona copia de que se ha llevado el primer premio de tortilla de patata el que le chorrea. Mira, qué buena, cómo chorrea el huevo. Y eso es con lo que se queda la gente. Y luego la gente pues es con lo que se hace, lo que se lo hace en su casa y se pone enferma. Y luego, además de comer todas las porquerías que echan en las carnes, también en las gallinas que ponen huevos, o sea, aquí no se salva nadie. Encima te lo comes crudo. Por lo menos meter una temperatura que aquello lo haga más inerte, que lo haga inocuo, que lo queme, que igual te hace luego menos efecto en el cuerpo, pero si luego va que no le has afectado tú nada con el fuego, pues eso es lo que te has comido. Y encima lo promocionan como ser los campeonatos. Y luego va la gente por ahí, a mí ponme la carne al punto. El cocinero o el camarero ya saben bien que al punto significa la carne cruda. Pero hombre, por el amor de Dios, por el amor de Dios. Y ahora hay mucha gente, al carnívoro, estos que se comen el filete bien, hay mucha gente que encima me oye hablar así y dirá, este no tiene ni idea. Bueno, no tengo ni idea, pero yo tuve manipuladas de alimentos de los de hace 50 años, cuando había que hacer un serio examen de verdad y un estudio de un librito que te largaban, y que había que aprobarlo, y además era gente sensata, porque las preguntas no era decir la tortilla cruda, la carne cruda, no, todo lo contrario. O sea que no, que a ver quién no tiene ni idea aquí. Lo que pasa es que veis mucho la tele y que probablemente no le he probado. La carne cruda igual está mejor, ¿verdad? Digamos de sabor, pero hay que mirar también la sanidad, porque si no miras la sanidad, y luego están los cacharros donde y esto es un pequeño detalle de lo que acabo de hablar, de lo que estamos hablando, pero luego están los cacharros donde se fríe y donde se cuece. Las perolas tienen que ser de acero inoxidable, las perolas tienen que ser de aquellas rojas con un revestimiento, un material que no afecte nada, que no otorgue nada al producto que estás echando. Pero es que ahora se está metiendo teflón en todo. Se empezó el teflón con las sartenes, antes eran de hierro y que se agarraban una vez que se curan, y hay materiales de hierro, de ferrico, que no se pegan. Yo en casa no existía el teflón y yo me acuerdo de toda la vida mi madre que hacía los huevos fritos, no se le pegaban en la sartén. Yo tengo sartenes e invito al que quiera sartenes de estas, se las compro, conozco al fabricante, que
que yo en mi casa cocinamos con acero inoxidable si hemos de freír tomate, porque el hierro, si fríes tomate en el hierro, se fastidia, entonces sí que luego se agarran las cosas, ¿eh? Y nosotros solamente con acero inoxidable y hierro. Pero empezaron con las sartenes. El teflón es un material indestructible que se inventó para que no se oxidaran los tanques de guerra que tenían los Estados Unidos en las explanadas, y le pidieron a un fabricante, a DuPont, y le dijeron, oye, mira a ver si tienes algo por ahí que podamos recubrir los tanques para que no se oxiden en la explanada. Inventó el teflón, pero le dijeron, oh, qué bien, pues si esto es indestructible y tal, mira a ver si, oye, qué bien viene es que no se adhiere nada. Pues vamos a poner las sartenes. Y la gente tan inocentemente, a lo mejor si rayas una sartén y te comes un pedacito, igual ese es lo que menos mal te hace, porque aunque el cuerpo, los ácidos del estómago no puedan con el teflón, con ese cachito de teflón que te has comido, pues probablemente no te pase nada, más que simplemente recorre todo el tracto digestivo y lo evacuas y se acabó. Pero lo malo es ese poquito, ese que va otorgando a la comida cada vez que fríes, va otorgando, que dicen que no es dañino. Pues claro que es dañino si son 3 moléculas de carbono revestidas, o para que unirlas son 8 moléculas de carbono juntadas, digamos, con un revestimiento de flúor, que es súper mega cancerígeno. Además es acumulativo, por ejemplo, que luego viene en las articulaciones. O sea, que es muy dañino. Casi todo el cáncer que entra, aparte de todo lo que hemos mencionado anteriormente, viene a través del teflón. Pero es que no se conformaron con eso, sino que las ollas hondas, las ollas de cocer las judías, también las han hecho de teflón. ¿Pero a santo de qué? Es que yo no sé si ya nos quieren poner enfermos a idea o no. Pero es que ya para eso, no, ¿quiere usted comer sano? Coma en las tome las freidoras de aire con sus patatas, así gastará menos aceite. Así que, no, el aceite, además crudo, es buenísimo, quiero decir, y un poco frito, que no llega a los 180, si no pasa de los 180 grados o de los 210, dependiendo qué tipo de aceite, tampoco pasa nada. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, también estás comiendo, ahora mismo estamos cocinando casi exclusivamente todo con teflón, pero ojo, todo con teflón que lo promocionan en televisión los mejores cocineros. Yo no sé qué está el plan. Y los fabricantes, yo no sé a quién pertenecen este tipo de fabricantes o qué poder tienen económico en el mundo. Cada día así los hacemos cada vez más poderosos. Pero es que vas a comprar sartenes a un centro comercial donde están ahí todas colgando y es que ya son todas de teflón. Y es que la gente no se atreve del hierro no, como si en mi casa, de verdad, lo puedo demostrar, tengo vídeos aquí en el canal que lo demuestro, que cocinamos con hierro, con acero pulido, y no se agarra. Le lleva un mantenimiento que hay que fregarlo a mano, no lo puedes meter en lavavajillas, hay que secarlo con un papel y luego echarle una gotita de aceite y repartirlo por dentro para que no se oxide. Pero eso, después de que terminas de fregar, de comer cuando recoges la cocina, lo haces y ya está, es como una cosa más, de verdad. Y promocionan las sartenes. Si hay una promoción en televisión de publicidad, es sobre estas ollas, metemos 20 ollas en un sol pound y caben en un trozo de nada, todas de teflón. En vez de promocionar por sanidad, ya que hay un ministerio de sanidad, ya no digo en España, en Europa, en todos los gobiernos, en todos los estados hay un ministerio de sanidad que podría preocuparse perfectamente de promocionar el acero inoxidable. El acero inoxidable sí que es un problemático, porque casi siempre se agarra, pero se puede hacer ciertos productos, como es el tomate, por ejemplo, que fastidia las sartenes de hierro, pues lo haces en acero inoxidable y todo lo demás en el hierro. Y no hace falta ni mantenimiento, solo el mantenimiento de secar y de dar una gotita de aceite. Quiere decir que vienen y no se agarran, como de toda la vida que no se han agarrado. También están las sartenes de hierro fundido, que es así que no se agarran sí o sí, no se agarran. Lo que pasa es que pesan mucho, igual si le das un golpe a la vitrocerámica porque pesan de verdad, igual
igual te cargas la vitro, pero en estas de chapa de hierro, de acero pulido, es una maravilla, pero estas, el Ministerio de Sanidad no las promociona. Permiten promocionar las de teflón. Y que en todas las grandes superficies usted venda el teflón, que bueno, que en principio, en realidad, debería estar prohibido, o sea, prohibido sí o sí. El teflón se inventó para lo que se inventó, para los tanques, o para las herramientas que se han de dejar al aire libre. Quiero decir, pero, por Dios, en las cosas que tenemos que comer, no. Si le añadimos los herbicidas, los fumigantes, los sulfatos, pero metemos las hormonas que les meten a la carne. Además, la carne la hacemos cruda, y los huevos, y encima cocinamos en teflón, vamos muy mal, La cosa ya se está complicando, ya nos hemos pasado de castaño oscuro, digo, Claro que muchos pueden pensar si oyen este podcast, joder, con lo tranquilo que vivía yo y lo feliz que vivía, joder, que ahora me tengo que enterar de esto. Bien, vale, pues cada cosa que tú hagas que puedas tú minimizar, de algo hay que morir, si no te mueres de esto, coges cáncer de esto, coges cáncer de lo otro, y si no, no, pero en tu casa, todo lo que puedas minimizar, todo lo que puedas pulir, pues hombre, igual se retrasa tanto la cosa que igual ni llega, o cuando te llega una enfermedad como el cáncer, por ejemplo, pues igual viene minimizado. Y es menos problemático para curarlo. Algo así. Los más viejos hemos conocido a la gente delgada, pero no es porque estuviese peor alimentada, sino porque estaba alimentada más natural, delgada. O sea, si veis las películas de los años 70, de esos cuellos de camisa largos, de esos pantalones acampanados, que la gente no tenía ni culo ni tenía cuerpo, pero la comida era sanísima y estábamos igualmente satisfechos. Y se hablaba de que en Estados Unidos, ya en aquella época, que tenían un problema con la obesidad, de que el 30 al 40% de los Estados Unidos son obesos, y aquí hasta lo criticábamos como diciendo, joder, y achacaban a la comida que era muy mala. Yo lo recuerdo, estar con unos compañeros de trabajo y esto ser una conversación normal. Pues qué bien estamos en España, que aquí delgados, fuertes, comemos sano. Claro, los americanos comen muy mal, comen todo productos ultra procesados de fábrica y tal y cual. Lo criticábamos y llegó. Fijaos ahora que tenemos jóvenes, chicos de 12, de 14, 15 años que tienen obesidad, sobrepeso. Y es que también, pues entre unos padres que son más dejados, aunque se crean, si le das esto de comer no pasa nada. Lo que te quitas tú es el marrón de ir a comprar, ir a cocinar y darle bien de comer a tus hijos. Sí, que parece criticable y parece una ofensa, pero ¿es así, sí o no? Joder. Eso por un lado. ¿Y qué pasa? Que es muy fácil. Cuando iban a la escuela, en vez de haberle preparado un bocadillo bueno, de una comida buena, de lo que sea, aunque sea un atún hecho por ti, puesto en el pan y con un poco de tomate, y toma un bocadillo bien hecho, joder, hay padres que también es normal que tenemos muchas obligaciones, porque hay que pagar la hipoteca, hay que pagar el cochecito que te has comprado, pero un hijo es un hijo siempre. Pero ¿es criticable o no es criticable? Bueno, al caso es que tus hijos son obesos. ¿Por qué? Porque lo llevabas al colegio, pasabas por la papelería, le comprabas un tigretón, toma, para almorzar. Este es el almuerzo cuando toque la merienda a la hora del almuerzo, a la hora del recreo. Pues que puede ser un día, no pasa nada. 2, pero hay una cosa que la gente no sabe, que están las grasas de consumo, las grasas producidas a través de los hidratos de carbono. Quiere decir que si tú ingieres más hidratos de carbono de los que vas a gastar corriendo, ahora están con el móvil, y entonces ya lo que hacíamos era jugar al escondecucas, en corrernos. Si no te pillabas y lo enganchabas de la ropa por la espalda, los dos corriendo, venga, 20 minutos, 10 minutos, hasta que lo enganchabas. Eso desgastaba y mantenía sano, y encima comías comida sana. Pero claro,
Si ahora le das el móvil y le das un tigretón, imagina, porque los hidratos de carbono que no se consumen se convierten en grasas, pero al final si esas grasas las quemas haciendo ejercicio, pues tampoco ha pasado nada. Para eso está hecho el cuerpo, para poder acumular grasas en tiempos de bonanza y echar mano de ellas en tiempos que faltan. Esa es la grandeza de la evolución natural de los animales y entre ellos el ser humano, que también somos un animal. Pero claro, luego está la grasa parda, que de eso nos hablan muy poco. Yo tuve la suerte de conocer esto de la grasa parda porque veo la programación, lo conocí en televisión, mira por dónde, pero que veo que interesante para mí. Para mí no es interesante, aunque respeto lo que hagan los demás. ¿Es interesante el fútbol? Pues ve fútbol. Es interesante lo que quieras, me parece muy bien. Es para respetar a todo el mundo. Pero para mí eso no es interesante y es más interesante ver la programación de ciencia, por ejemplo. Entonces por eso estoy preocupado por estas cosas y por eso me como el marrón de encima de tener que comer lo mismo que comen los demás, encima preocupado porque me lo como. Qué felices sois los que no sabíais esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las grasas? ¿Qué es la grasa parda? La grasa parda viene generalmente casi toda a través de los ultraprocesados, que son grasas como por ejemplo que vienen a través del aceite de palma, que el aceite de palma no debería ser malo, lo malo es al ultraprocesarlo, que lo trabajan a ciertas temperaturas y tal, y entonces la grasa parda que acumulamos en el cuerpo, como no la evolución animal o la evolución humana no estaba acostumbrada a ella porque nunca existió las grasas pardas hasta que no comenzaron los alimentos ultraprocesados, pues el cuerpo no sabe qué hacer con ellas. Entonces mucha gente que se tiene que hacer liposucción y tal, es que me voy todos los días a correr, voy 3 veces al gimnasio, hago 2 horas de caminata cada día y no adelgazo. No puedes adelgazar porque cuando se corre, cuando se anda mucho, cuando se va al gimnasio, si haces un sobreesfuerzo que es más que lo que te has alimentado, el cuerpo para hacer ese sobreesfuerzo chupa de las grasas y adelgazas, pero de las grasas normales, evolutivas de toda la vida, desde que el mundo es mundo. Pero las grasas ultraprocesadas, que son la grasa parda que se llama, que viene a través de los ultraprocesados, que vas y coges bollería. Por ejemplo, alimentarte bien, desayunar bien con bollería de esa que viene en plástico. Pues, ¿qué pasa? Que esa grasa que acumula, primero que el cuerpo no es capaz, no sabe qué hacer con ella. Por mucho que corras, por mucho que andes, por mucho gimnasio que vayas, si tú la tienes, esa no la eliminas. Y si sigues con las mismas dietas, tú y tu familia. Al final tienes que tirar de liposucción o ser obeso toda la vida. El cuerpo no sabe qué hacer con ellas, porque el cuerpo no las ha utilizado nunca. No las ha conocido y no tiene mecanismos para aprovechar de aprovechamiento en caso de necesidad, porque haces sobreesfuerzos. Todos los días hago 2 horas de bicicleta, estática, venga, y no adelgazo. No puede ser. Lo único que haces es tirar aguas, sudar, y necesitas luego líquidos y sigues igual de gordo o igual de que toda la vida, porque el cuerpo no sabe qué hacer con las grasas pardas. Así que fijaos si hay cosas importantes en la vida, como es la alimentación, la sanidad dentro de la alimentación, porque hemos contado cosas, y hemos contado solo, digamos, un poquito de todo el extremo que hay, pero aún hay otra historia, y es el sistema sanitario. Está obsoleto, está estancado, es arcaico, que siempre es lo mismo. Yo no voy al médico porque meterte en esa rueda, vamos, si veo que me voy a morir, pues voy y me solucionan el problema y tiro años otra vez. Quiero decir, es un peligro humano ir a sanidad y dejarte llevar o apacentar por lo que te digan los médicos, porque es que ellos hacen lo que pueden dentro de la maquinaria o de las órdenes que reciben.
¿vale? Los protocolos están hechos, médicos están hechos para salvarse ellos. Si hay un fallo y llega un inteligente de fuera que lleva a su padre y ve que su padre se le ha muerto por culpa de que lo han hecho mal, porque es una persona a lo mejor inteligente y ha visto lo que hay, pues entonces ellos para salvarse, nosotros hemos llevado el protocolo, el protocolo que existe es este y el médico no tiene la culpa de nada. Y efectivamente eso es así. Pero vamos a ver, vamos a hacerle, te vas con un dolor en el pie. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? O en el codo, en la rodilla, donde quieras. Y te dice, pues venga, vamos a meter unos rayos. Pues lo vemos bien. Pues si me he inflamado, bueno, pues a las 8 de la mañana venga usted y a sacar sangre. Y ya empezamos. Los triglicéridos, el azúcar, ¿sabes? En fin, las cosas. Yo como voy tampoco casi no sé ni lo que miran, pero sí un par de veces he ido en mi vida y tengo 71 años. Y los triglicéridos que más miran, el colesterol y miran nada, el ácido úrico y no sé qué, vale. Y te lo miran y te dicen, pues bueno, está usted bien, los niveles aún vale, del colesterol tenía que tener 120 y tiene 140, joder, y hubo una época que el tope era 180, le han ido bajando, luego hay médicos que se contradicen, que dicen que el colesterol no es tan malo hasta que no llegas a los 200 y pico, en fin, hay una historia y tal. Pero quiero decir que lo obsoleto, lo anticuado, lo arcaico, el sistema sanitario está perdido. Es una perversión pensar que dice, el sistema sanitario en España es uno de los mejores del mundo. Nada. Tan malo como cualquiera. Porque ¿dónde tienen ellos las máquinas? ¿Qué estudios se han hecho? ¿Qué líquidos de contraste hay para saber cuánto teflón anda por tu cuerpo? Los FPAs que se llaman. ¿Cuántos herbicidas glifosato maneja tu cuerpo? Anda por tu sistema endocrino, por tu sistema circulatorio endocrino o de sangre. ¿Cuántas cantidad de antibióticos de estos que les echan a los animales? ¿Cuántas hormonas de engorde, de crecimiento rula por nuestro cuerpo? ¿Cuántas vitaminas sintéticas que a lo mejor no conseguimos eliminar tenemos en el cuerpo? ¿Cuánto material por ejemplo, que has pasado el verano y te has dado factor R50 en la playa sin parar y ha penetrado a través de los poros de tu piel a tu torrente sanguíneo y endocrino? Y estás saturado de toda esta cantidad de los purines, de los herbicidas, de tanto fumigante, y no miran nada, no lo miran lo de siempre. Pues usted va bien de colesterol, pues usted va bien Oye, a mí, yo ya sé de eso voy bien, de que no tengo presión arterial, si es que me lo noto yo, si ya sé, yo me he rebajado por mí mismo la sal porque veía que tenía explosiones en la cabeza, pum, 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 a los latidos de corazón, pum, pum, y entonces es que estaba comiendo demasiadas olivas negras. Habló de demasiadas que yo me echaba. Son tan ricas las olivas negras de aquí de Aragón. Era un lujo, un placer comerlas, que me metía 16 en la ensalada al mediodía, pero luego me metía 2 puñados que igual iban 30 o 40, abría la nevera, cogía un puñado de adentro y luego iba tirando los huesos, y me salieron explosiones en la cabeza. ¿Qué pasa? Me miré con un aparato que tenemos en casa, de estos que compras de los chinos, que te diga y le das pom 19 y pico me quité las olivas de golpe, dejé de echar más sal a la comida, tal y cual, y me cesaron las explosiones y me bajó a 12. Entonces, ¿qué pasa? Para todo vais al médico y a sacaros sangre y tal. Y yo le dije una vez, una de estas pocas veces, con 71 años, me parece que he ido 2 veces en los últimos 15 años o por ahí. Y yo le dije, ¿pero cuándo van a tener ustedes aparatos para medir el teflón que tengo en el cuerpo? Las hormonas de engorde, las hormonas de crecimiento, los antibióticos que me como en la carne, los fumigantes que echan en los árboles, los herbicidas.
No, de eso no, porque de eso se encarga el veterinario y los agrícolas, los ingenieros. Nosotros si hay problemas, vienen aquí y los curamos. Sí, pero ¿qué vais a curar si ni siquiera tenéis aparatos líquidos de contraste? Que si me sacas una sangre y le metes un líquido de contraste y si se vuelve azul, tiene usted demasiado glifosato. Por ejemplo, si no habéis hecho nada de estudios de esos. Entonces, ¿de qué sanidad estamos hablando? ¿Eh? Luego el 80% de la gente que se muere de cáncer. ¿Y el cáncer de dónde sale? Pues todos recordaréis, y más lo que si tenéis años, que en las farmacias se cascaron 30 o 40 años con una pecera en el mostrador de las farmacias para que la gente echara ahí lo que quisiera, la gente echaba unas monedas para la lucha contra el cáncer. Llevan toda la vida luchando y cada vez hay más cáncer. Pero es que cada día permiten más productos químicos. Es que el cáncer lo produce. Fíjate, no, es que en mi casa lo que quiero es que tener un olor que huela bien. En mi váter que huela bien. Y le echas un producto para que huela bien tu casa a la fregona, al agua de fregar. Y eso, bueno, o el coche, abres el coche y que huela bien, es que huele a pino. Para que huela a pino, pasas por un pinar y si no te ve nadie, que no pasa nada, coges unas piñas verdes, las dejas en el coche escondidas donde sea y entonces sí que huele a pino, que es lo que el cuerpo humano, la humanidad se ha acostumbrado desde que nació en la tierra, los olores naturales le benefician. Pero si tú compras algo para colgarlo en el coche porque tiene forma de pino y huele a pino, o le echas al agua de fregar, lo que haces es que esas feromonas que van volando, que también, aunque sean microscópicas, de unas medidas inmedibles, si no es con un microscopio electrónico o atómico, van volando por ahí fluyendo. Y eso son tan chiquitines que cuando respiras el aire para que entre a tus pulmones, lo que entra es oxígeno. En los alvéolos de los pulmones hay unos agujeritos tan nanopequeños que, por ejemplo, las plaquetas de la sangre no se salen, o los leucocitos, aunque los leucocitos son capaces de atravesar paredes, claro. Pero, por ejemplo, las plaquetas no se salen, pero las moléculas de oxígeno son tan chiquitinas que sí entran dentro de la sangre. Y gracias a eso vivimos, porque entra el oxígeno a través de los pulmones. Pero las plaquetas son tan gordas, aunque sean tan chiquititas que no las vemos, son tan gordas que por esos agujeritos no salen. Pero los olores... Estos olores sintéticos, estos olores de laboratorio que tú echas en el agua de fregar, que echas en el coche, que pones para que huela bien. ¡Oh, qué bien huele el interior de tu coche! Sí pasan por el agujerito donde está pasando el oxígeno y te inunda el torrente sanguíneo. Y luego dices, tengo unos dolores de cabeza, a las 5 de la tarde tengo unos dolores de cabeza, que hace que usted tiene una hora de viaje todos los días para venir de trabajar, y luego por la tarde tienes dolor de cabeza. Pues igual es de que has cambiado el chirimbolo de olor del coche, por ejemplo, ¿no? O os duele la cabeza después el día que os toca fregar la casa, completamente. O pues no tiene por qué pasar a todo el mundo, pero sí a alguien. Entonces son esas cosas. Entonces vivimos en un tema, luego dicen, es que tenemos la alergia primaveral a los a los pinos, ¿no? El polen de los pinos, el polen de las gramíneas, el no sé qué. Vamos a ver, el humano, como los animales, de toda la vida desde que nacieron en el planeta, estamos acostumbrados a respirar polen. No pasa nada por respirar polen, estamos ya acostumbrados, habituados, estamos vacunados de tomar polen. Pero claro, hay tanto material
flotando material químico de todo tipo, desde lo que arrojan los coches por detrás, que todo es nano, pero hay cosas incluso metálicas que son tan chiquitinas, pero con aristas, con ganchitos, no redonditos, que se pegan a ese polen que hay flotando en el ambiente, y se pegan ahí, y cuando respiras, el polen no habría ningún problema, pero si respiras esos ganchitos, esos trocitos de metálicos que sueltan los coches, las calefacciones, el mundo, en los aerosoles, todo eso se está pegando al polen y le echamos la culpa. Claro, cuanto más polen hay, más capacidad tienen estas historias químicas de adherirse a algo y al respirarlo te afectan. Pero te afectan no el polen, sino toda la mierda que estamos echando al medio. Ojo, no nos equivoquemos, ¿eh? Podríamos hablar largo y tendido de muchísimas cosas más, pero ya para rematar, pero para entender en el mundo en que estamos inmersos, os diré, por ejemplo, que cuando vienen el polvo de los alíseos de los vientos alíseos a Canarias, o viene por el Mediterráneo provenientes de África ese polvo en suspensión que hasta nubla un poco el sol y se vuelve el cielo amarillo de color barroso o llueve barro y los coches los llena con un polvo los cristales y el coche todo lleno de un polvo del desierto y que viene de ahí tal. Pero no nos cuentan todo. Esos días debería estar prohibido ir a la escuela, ir a trabajar, si no tiene garaje desde tu casa, ir al coche y garaje con filtros en el aire acondicionado y garaje en tu puesto de trabajo y las ventanas todas cerradas. Porque hay historias, por ejemplo, la naturaleza ha muerto mucha de la naturaleza que ha muerto por esto. El humano, pues lo que haces es contraer cáncer y si te lo curan bien y si no, pues acáscale unos años de sufrimiento con radiaciones y con productos químicos, quimioterapia y tal, y al final a palmas, ¿verdad? Después de tan mucho sufrimiento. Pero es que, por ejemplo, vamos a ver, todo este polvo en suspensión que viene a veces de Argelia, del desierto del Sáhara argelino, es que en Argelia estuvieron metidos, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, estuvieron metidos los franceses hasta hace bien poco, un montón de años allí. Los franceses, cuando consiguieron la bomba atómica, por sus propios medios, por cierto, porque sabían que se podía hacer, pero nadie les ayudó, como por ejemplo a los ingleses, bueno, eso es otra historia. Hicieron en el desierto argelino que les pertenecía, porque eso era Francia, y casi toda la gente en Argelia vive en el lado mediterráneo. Pero del lado mediterráneo hacia abajo, hasta el Sahel, es todo desierto, de Sahara que no vive ni quisquí. Y ahí se arrearon 20 pruebas nucleares. Los franceses. Que toda esa radiactividad que dura 100 millones de años o 100.000 años, me da igual. El cesio 137, que no existe en la naturaleza, solo se forma cuando hay explosiones nucleares. Si no, no existe. Pues se queda depositado en las arenas del desierto y son, fíjate si es radiactividad, porque es molecular, porque es atómico. A unos niveles de muy poco, aunque pese mucho el uranio, los átomos pesan muy poco y están diluidos en la arena, distribuido en toda la arena argelina. Pues fíjate tú, de 20 bombas nucleares, ni te cuento el cesio 137 y otros materiales que hay en el desierto del Sáhara argelino. Pues cuando hay esas que pues que va a venir el polvo en suspensión, que no sé qué, lo tenemos arriba y lo respiramos alegremente y lo vivimos con él alegremente y tenía que decir, bueno, que lo paguen los franceses tú. Si tú no puedes ir a trabajar, porque no puedes salir o ir con mascarillas o vender mascarillas para que lo paguen los franceses. El poder movernos por ahí y todas las consecuencias de ese polvo argelino. ¿Me entiendes? Pero aquí, por no alarmar, no te dicen nada y la gente enferma y no sabe por qué. Pues si me alimento bien, si vivo bien, si no, que no tengo problemas mentales como para que me afecte también a la salud
física. Pues, no, pues ¿qué ha pasado? Pues es que vienen las cosas de tantos problemas que todo lo que sea minimizar. Yo, hay polvo en suspensión, ahora mismo no salgo de casa. Cierro todas las puertas, ventanas, no, prácticamente que nos quedamos aislados y hasta que se pasa. Pues poco a poco, si encima no cuidas, si haces caso a los demás y encima tú, claro, el que no lo sabe es normal que no se cuide, porque no, si no sabes no pones alternativas, pero si sabes, pues tienes que cuidarte, tienes que cuidar todo eso. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Eso es como si el tabaco te hace mal y sin embargo fumas. Y luego, cuando te dañas, tienes que ir a la seguridad social y lo pagamos entre todos. Pues chico, pues no fumes. O el que fume y tiene problemas de cáncer, de pulmón, por culpa de que fuma, que se lo pague él. O prohibir el tabaco, como prohíben otras sustancias. Pero es que aquí, ¿cómo vas a prohibir el tabaco si las labores, vive mucha gente de las labores? Y de criar el tabaco, de producirlo, de empaquetarlo, de trasladarlo, de venderlo. Pues como, en fin, estamos en un mundo, es muy complicado, ¿eh? Pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que os hayáis entretenido. Estamos aquí, llevamos 1 hora y 10 minutos. He estado muy a gusto contando todas estas cosas. Espero que haya sido de provecho para muchos de vosotros y si tenéis alguna crítica no tengáis ningún problema en escribirlo en los comentarios, que estaré muy a gusto de aprender, como todos, o de contestar. Buenos días y que seáis felices y os mantengáis sanos. Comer bien, cuidaos. Hasta luego, amigos. Hasta luego.